Tengo apagado el micro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. Tenemos el gusto de contar el día de hoy con el doctor Ernesto Vera del Centro de Investigaciones Socioeconómicas. Ahí somos compañeros en el edificio, de hecho somos compañeros de planta baja con el resto de los profesores del CIMA. Me voy a permitir, Ernesto, presentar una pequeña reseña tuya para poder introducirte con la gente. Nosotros somos profesores investigadores en el Centro de Investigación de Matemáticas y también se encuentran presentes algunos de nuestros estudiantes de la maestría en Ciencia de Datos y Optimización, tanto de segundo como de cuarto semestre. Entonces, bueno, si me permiten, una disculpa que voy a girar un poquito mi cara para leer la biografía corta del doctor. El doctor Ernesto Javier Vera Gómez es economista con mención en Economía Internacional y Gestión en Comercio Exterior por la Universidad de Guayaquil en Ecuador. Es maestro en Ciencias Económicas y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. El doctor tiene interés sobre temas de enfoque cuantitativo, economía ortodoxa como economía de la complejidad, econofísica, evolucionismo e inteligencia artificial. Ha impartido diferentes cursos, entre los cuales se destacan los de ciencia de datos, microeconomía evolutiva, diseño de mercados artificiales, introducción a la modelación basada en agentes, introducción al lenguaje de programación Julia, teoría de juegos, teoría de probabilidad y estadística, y bueno, recientemente el doctor coorganizó junto con el doctor Isaac Pérez y el doctor Ignacio Llamas el Seminario Internacional Complexity Economics. Este se llevó a cabo de enero a abril del 2022 y actualmente organiza el Seminario Permanente de Programación y Modelación en el lenguaje Julia. Entonces, bueno, pues nos da mucho gusto, Ernesto, contar con tu presencia virtual el día de hoy. Una disculpa por los inconvenientes que se presentaron pues allá en Campo Redondo con esto de las lluvias, pero bueno, mejor prevenir y poder tener tu plática el día de hoy, que yo sé que ya habías tenido por lo menos un par de semanas preparando el material que hoy nos vienes a presentar y pues bueno, no queríamos dejar de pasar de largo la oportunidad de escucharte el día de hoy. Adelante, Ernesto. Voy a apagar mi cámara y mi micro para cederte la palabra. No, yo muy gustoso de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Como ya les comentó la doctora Cardona, yo soy economista, pero me interesan muchas cosas de análisis cuantitativo, sobre todo en la parte de modelación en economía, ¿no? Uno de los temas que a mí más me gusta y que he estado trabajando últimamente es el de diseño de mercados artificiales, ¿no? Solo pregunto por si acaso, ¿aquí hay algún economista o alguna economistas o todos son fuera del área de economía, son del área de ciencia de datos, para más o menos ir calibrando el lenguaje que tengo que utilizar? ¿No? Quiero pensar entonces que todos son fuera del área de economía. No, Entonces, hay gente, hay dos chicas particularmente de economía, nada más que no se animaron a levantar su manita. Pero mira, ahí están. Ileana y Carelli son ok. estudiantes de segundo semestre, ellas son egresadas de la Facultad de Economía de aquí de la Autónoma de Coahuila. Ok, ok. Entonces, igual calibraré algunas cosas con respecto al lenguaje para tratar de ser lo más explícito posible, ¿no? Nosotros en economía nos interesa mucho estudiar mercados, ¿no? Yo en el doctorado lo que más trabajé fue mercados financieros, mercados especulativos, ¿no? Y me interesaba esta parte de la formación y el funcionamiento de las expectativas de los agentes, ¿no? Ir como que ver cómo se toman las decisiones y por qué se las toman, más o menos sobre ese contexto, bueno, versó mi tesis doctoral. Y de ahí ya se esta idea de introducir, ¿no? Mercados artificiales. ¿No? Entonces perdón, no sé si... ok, ahí. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un mercado artificial, no? Nosotros, cuando estamos, al menos estamos en la carrera de economía, nos dicen que un mercado, ¿no? Es un punto de encuentro donde se encuentran, valga la redundancia, compradores y vendedores, ¿no? Y
comienzan a haber ciertos mecanismos de negociación, se toman ciertas decisiones, ya sean de compra y de venta, ¿no? A un dado precio y se hace una transacción, ¿no? Se hace una negociación. Nosotros, cuando hablamos de diseño de mercados artificiales, aquí hay dos conceptos importantes, ¿no? El primero es el diseño de mercados. Diseño de mercado es una línea, ¿no? De la teoría microeconómica donde se desarrollan mecanismos. Por ahí, el último premio Nobel de diseño de mecanismos, Alvin Roth, ¿no? Le dieron el Nobel por diseñar mecanismos para regular ciertos mercados, sobre todo estos que tienen que ver con, por ejemplo, imaginémonos médicos que tienen que postularse para una especialidad, ¿no? Entonces, lo que quieren los hospitales es tener los mejores médicos. Lo que quieren los médicos es ir a los mejores hospitales. Pero ambos sabemos que hay ciertas limitantes, ¿no? No hay muchos, no todos los hospitales son los mejores hospitales, ni todos los médicos son los mejores médicos. Entonces ahí habían ciertas externalidades donde lo que hacían los hospitales, por ejemplo, era negociar por fuera y ofrecerle plazas a estudiantes destacados con el objetivo de atraer ese capital humano, ¿no? Y lo mismo sucede con las becas, ¿no? Universidades y estudiantes, ¿no? Entonces, un principal mecanismo era tratar de regular este mercado de alguna forma, donde los estudiantes o los médicos, ¿no? Pudieran, ¿no? Tener la opción de ir al hospital, ¿no? De acuerdo a sus expectativas, ¿no? De que ellos quisieran. Y que no haya tanta influencias como, ¿sabes qué? Mi papá es médico, entonces como mi papá es médico, tiene amigos médicos, es probable que yo vaya a este hospital. O lo mismo con las universidades, ¿no? Mi papá es profesor, mi papá es investigador en Harvard, ¿no? Por decirlo así, es muy probable que yo vaya a Harvard, Stanford o una de las Ivy League. Entonces, Alvin Roth comenzó a regular este tipo de mercado diseñando mecanismos, ¿no? Entonces, el diseño de mercados no es algo nuevo, ¿no? Lo que es nuevo es hacer esta idea de mercados artificiales. Ya tiene por ahí desde finales de los 80s o mediados de los 80s, ¿no? El primer mercado artificial es un mercado del Instituto de Santa Fe. Se encuentra, el Instituto de Santa Fe es en Nuevo México. Para los que no hayan escuchado de él, es como la meca de la economía, bueno, la meca de la complejidad, ¿no? Donde se estudia, donde se empezó a estudiar complejidad en diferentes áreas. Entonces, pero si vemos el primer mercado artificial que nosotros conocemos, ¿no? Es de por ahí de casi mediados de los 90. Entonces, esta es la idea, ¿no? Diseño de mercados, tenemos mecanismos, teoría microeconómica, ¿no? Teoría de juegos, ya sea clásica o evolutiva. Entonces, esto de aquí no es ajeno para los que somos economistas, ¿no? Porque en algún momento hemos visto sobre todo teoría microeconómica y teoría de juegos, sobre todo la clásica, ¿no? Diseño de mecanismos, esto que está aquí casi no se ve, ya esto es un poco más avanzado, ¿no? Se ve ya en cursos posteriores de teoría de juegos avanzada. Y el segundo punto es la modelación basada en agentes. Un modelo basado en agentes básicamente es como que nosotros tengamos, ¿no? Agentes artificiales con ciertas reglas, ¿no? De comportamiento y ver cómo va evolucionando este tipo de modelos. Los cuatro componentes básicos de un modelo basado en agentes son definir las condiciones iniciales, como cualquier otro modelo matemático, el diseño del modelo como tal, una vez que ya tengo la parte formal, y luego vienen las simulaciones computacionales, ¿no? Una vez que yo elaboro las simulaciones, bueno, ya obtengo mis primeros resultados de mis simulaciones computacionales, yo lo que tengo que ver es que si mi modelo, ¿no? Basado en agentes, está, por decirlo así, está replicando la dinámica del fenómeno que a mí me está interesando, ¿no? Y eso lo vemos nosotros comparándolo con estadísticas o parámetros ya de modelos más tradicionales. Y ahí viene una parte un poco, por decirlo así, más pesada porque viene la calibración, ¿no? Una vez que nosotros tenemos nuestro modelo basado en agentes básicos, lo empezamos a calibrar, ¿no? Aquí hay tres partes, bueno, hay cuatro formas de calibrar un modelo basado en agentes y ya posteriormente un mercado artificial. El primero es con teoría, es decir, que nos dice la teoría económica.
que nos dice la teoría financiera, en el caso de los mercados financieros, ¿no? Sobre el comportamiento de los agentes. Entonces yo más o menos lo que me dice o cómo se describen este tipo de agentes, yo puedo irlos describiendo en el diseño, en el modelo basado en agentes o el mercado artificial ya, más bien dicho. Y la segunda forma es con casos de estudio, ¿no? Es como que, ok, por ejemplo, en el CIMA estudiaron un mercado y obtuvieron algunos parámetros y entonces con esos casos de estudio yo empiezo a calibrar mi modelo. Es como que ya son datos contrastados y se empiezan a calibrar. Y la última es con estimadores ya calculados, ¿no? Por ejemplo, los economistas estamos acostumbrados a utilizar una herramienta que se llama econometría, que es prácticamente utilizar ciertas técnicas estadísticas para hacer pronósticos, diseñar modelos que nos permitan, por ejemplo, estudiar una serie temporal, estudiar una base de datos de corte transversal. En el caso de, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Socioeconómicas, el CICE, no utilizan datos regionales, no utilizar datos georreferenciados. Entonces, ya nosotros ahí podemos utilizar esos estimadores, ¿no? Ya calculados en otros modelos, ¿no? Por decirlo así, de la economía tradicional, podemos utilizarlos para calibrar nuestro modelo y ver si realmente, ¿no? De alguna forma está explicando el fenómeno o estamos capturando esa dinámica de ese fenómeno que nos interesa, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, nosotros lo que vamos a tener es esto, ¿no? Vamos a tener, una vez que hemos definido los agentes, ¿no? En un tiempo cero, luego con algoritmos, ¿no? Que esto viene dado por el mercado artificial, los parámetros y ciertas variables exógenas, que incluso no pongo variables endógenas porque se van a ir reproduciendo dentro del propio sistema, ¿no? Entonces son modelos endógenos. Y luego vamos a tener esos mismos agentes con unas características finales, ¿no? Por ejemplo, si estoy estudiando la dinámica de la riqueza, ¿no? Empiezan los agentes con una riqueza inicial y luego lo que a mí me interesa saber es cómo terminan los agentes después de T paso de tiempos, ¿no? Cómo esa riqueza ha evolucionado. Entonces, así es que nosotros vemos un antes y un después, ¿no? Cómo empiezan y cómo termina la simulación. Entonces, como todo tipo de modelado, no es perfecto, ¿no? Tiene ciertos problemas o ciertas barreras que tenemos que superar, ciertas curvas de aprendizaje. La primera es la de los agentes, ¿no? Tenemos que tener funciones objetivos bien definidas, ¿no? La segunda es las características. En este caso, nosotros nos alejamos un poco de cómo se modela tradicionalmente en economía, ¿no? Un agente representativo, con racionalidad perfecta, ¿no? Competencia perfecta, ciertos supuestos que son importantes para la teoría económica neoclásica, ¿no? Acá son agentes heterogéneos, tienen cierto grado de inteligencia, aprendizaje y adaptación, ¿no? Cualquier modelo basado en agentes y cualquier mercado artificial, ¿no? Que hable de agentes, ¿no? Y que tengan alguna característica evolutiva, es importante que sepan, o sea, que aprendan, que se adapten, ¿no? Eh, Luego viene, como es un mercado artificial, ¿no? Viene un mecanismo de negociación, ¿no? Esto aquí puede ser, por ejemplo, la respuesta de precio simple, es decir, ¿qué sucede? Ustedes que están acostumbrados a optimizar, ¿no? Y quiero pensar que a programar, ¿no? Es como una función if, ¿no? Si pasa esto con el precio, yo voy a hacer esto, ¿no? Prácticamente. Pues usted puede utilizar una idea de equilibrio local, ¿no? Si me mantengo, ¿no? Si el sistema en su conjunto se encuentra alrededor de este parámetro o de este precio, ¿no? En teoría, yo tengo que comportarme de esta forma, ¿no? O modelos que tienen explícitamente comercio continuo. Estos modelos son un poco más complicados porque es capturar, por ejemplo, la dinámica de comportamiento de agentes desde el inicio, ¿no? Como por ejemplo, tengo productores, luego los productores venden, ¿no? A los consumidores, luego los consumidores hacen X cosa con ese producto, ¿no? Lo consumen, lo revenden, ¿no? Y eso es un mercado continuo, es seguir desde, por decirlo así, ¿no? Si lo pensamos como un proceso productivo, desde el proceso inicial, desde el proceso productivo hasta que llega a la mano del consumidor.
¿no? Es estudiar o modelar ese proceso de forma continua. Entonces son modelos muy extensos. Un tipo de estos modelos, hay un modelo que se llama Canvas, ¿no? Como la aplicación, bueno, Canva, como la aplicación esta de diseño, ¿no? Que es del Banco Central canadiense, y ellos tienen un macromodelo, ¿no? Que lo utilizan para, un macromodelo basado en agentes que lo utilizan para toma de decisiones y políticas públicas, ¿no? Entonces, la metodología de modelos basados en agentes, o sea, actualmente lo utilizan bancos centrales, empresas privadas y instituciones financieras para desarrollar escenarios, ¿no? Tenemos los valores a negociar, es decir, como cualquier mercado, que se va a comprar, que se va a vender, ¿no? Y tiene que haber un mecanismo de formación de precios. Esto es importante, ¿no? Desde el punto de vista económico. Lo último es el tiempo, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta es cómo los agentes afrontan el pasado, es decir, dado mi historial de decisiones, cómo me voy a comportar, si existe retroalimentación, ya sea positiva o negativa. La velocidad con que actualizan sus reglas de comportamiento, si es que cada cierto tiempo yo puedo, de alguna forma, dado mi aprendizaje, modificar ciertas reglas de comportamiento, y si existe sincronización, ¿no? Esto de sincronización es como que imaginémonos que tenemos, sobre todo se ve mucho en los mercados financieros, ¿no? Este comportamiento manada, ¿no? Si un agente muy importante toma una decisión, va a haber muchos agentes más pequeños que van a secundar esa decisión, ¿no? La van a seguir, y es como cuando vemos que se forman las burbujas en el sistema financiero. Lo siguiente es la evolución, y esto es un aspecto fundamental de un modelo basado en agentes. Un modelo basado en agentes que no evoluciona es como que yo prácticamente no tuviera un modelo basado en agentes, ¿no? Porque no estoy estudiando agentes que están aprendiendo, ¿no? Esto sería como prácticamente la característica de que los agentes de alguna forma se adapten, ¿no? Es decir, que puedan evolucionar, es de que está por el aprendizaje, actitud, selección. Nosotros podemos utilizar algunos de estos algoritmos ya que se han estudiado, como por ejemplo, qué sé yo, el de selección tipo darwinismo, ¿no? Lo hemos visto en modelos genéticos, ¿no? Y estos modelos genéticos nos permiten de alguna forma también llevarlos a modelos económicos o a modelos sociales, porque la lógica, ¿no? Va por, o sea, nos permite capturar la evolución de un agente. Entonces, les repito, ¿no? Un modelo basado en agentes que no aprenda, ¿no? No es un modelo basado en agentes, es como que estuviera prácticamente un sistema de ecuaciones, ¿no? Dinámico, que va a ir evolucionando de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Pero ahí no hay aprendizaje, ¿no? Ahí yo tengo el sistema de ecuaciones y va a ir evolucionando de acuerdo a ciertos parámetros hasta llegar a cierto punto. Y por último, lo que les mencionaba, la calibración, ¿no? Brevemente es casos de referencia, parámetros estimados y teoría. Ahora, una vez que hemos visto esta idea de modelos basados en agentes, ¿no? Me había olvidado de mencionarles, vamos a ver una primera parte así como media teórica y una segunda parte de código, ¿no? Yo quiero pensar que les va a gustar más la segunda parte que la primera parte, pero para entender la segunda parte no tenemos que ver la primera. Entonces, el juego de la minoría, ¿no? Es un juego evolutivo, el cual nos permite estudiar por qué los agentes siempre deciden, por ejemplo, en este caso, o bueno, nos permite entender por qué los agentes que siempre están en minoría obtienen ganancias o ganan algo, ¿no? Un poquito de recuento aquí, los mercados financieros, sobre este contexto yo diseñé este mercado artificial, ¿no? Los mercados financieros son juegos de suma negativa, ¿no? ¿Qué son juegos de suma negativa en teoría de juegos? ¿No? Los juegos de suma negativa lo que nos dice es que al momento de hacer el recuento de los ganadores versus los perdedores, ¿no? Resulta que los perdedores son más que los ganadores, ¿no? La minoría son los que ganan, la mayoría son los que pierden, ¿no? Entonces, entra en un marco de la econofísica, ¿no? Por aquí si hay algún físico, más o menos el contexto es utilizar ciertas herramientas de mecánica estadística, ya sea en el equilibrio o fuera del equilibrio, para estudiar
como se usa en sistema de partículas, acá en estudiar sistema de agentes, y es un modelo adaptativo sencillo de múltiples agentes, ¿no? Lo principal aquí son los agentes, ¿no? El modelo está compuesto por N agentes, es un mercado puramente especulativo, tienen racionalidad inductiva, esto es como un concepto de Brian Arthur, ¿no? Capacidad de adaptación, como cualquier modelo basado en agentes, y capacidad cognitiva limitada, ¿no? Los economistas diríamos racionalidad limitada. Aquí los agentes solo tienen dos acciones, ¿no? Tienen un comportamiento binario, ya sea comprar, va a ser -1, o vender va a ser +1, ¿no? Y las acciones, ¿no? La podemos ver, va a estar capturada por este valor B, ¿no? I de L, bueno, aquí debería ser I de T, perdón, ¿no? Aquí esté, por si acaso, ¿no? Y es decir que en cada paso de tiempo va a tomar un valor binario, ya sea de -1 o 1, ¿no? Y con este valor nosotros podemos tener la oferta agregada rescalada, ¿no? Este término de rescalamiento es como lo vemos en muchos sistemas físicos, que lo que estamos haciendo es rescalarlo para el tamaño del sistema, ¿no? 1 entre raíz de n. Y lo que hacemos es como sumar, ¿no? Cuántos compradores hubieron, cuántos vendedores hubieron, y así voy a saber cuál es la minoría o la mayoría, ¿no? Lo siguiente es la información que es pública y los agentes toman sus decisiones basándose en la información histórica de la oferta, ¿no? Que vimos hace un momento. Aquí utilizamos la función signo, ¿no? Yo quiero pensar que sabemos cómo funciona la función signo, ¿no? Lo que nos va a hacer a grandes rasgos es devolvernos el signo, ¿no? Del valor de ADT, ¿no? Los agentes tienen un tamaño de memoria M y aquí es importante. En este sentido, en el modelo más sencillo del juego de la minoría, el tamaño de la memoria es igual para todos los agentes, ¿no? Es como que yo diga, ¿sabes qué? Todos vamos a recordar los dos últimos resultados de la oferta, ¿no? Entonces, todos, ¿no? Recordamos esos dos últimos resultados. Aquí no hay nadie más inteligente, nadie menos inteligente. No nos interesa, como por decirlo así, el grado de inteligencia, nos interesa que recuerden, ¿no? Dos últimos pasos, tres últimos pasos, etc., ¿no? Y esto es una cadena de, pensémoslo, ¿no? Esto es una cadena de -1, +1, ¿no? Lo que me permite es ver, ¿no? Cuándo ganó la minoría o la mayoría, cuándo un agente estuvo en minoría, ¿no? Es decir, cuándo un agente pudo obtener ganancias. Ahora, los agentes, como en cualquier modelo de teoría de juegos, los agentes tienen ciertas estrategias para enfrentarse a estos problemas, ¿no? Esta RIA, ¿no? Esto va a ser como una tabla de búsqueda, pensémoslo así, ¿no? Esto es como un cuaderno que tienen los agentes, donde los agentes van a ir guardando, ¿no? Van a tener ciertas estrategias, ¿no? Para ciertos escenarios. Los siguientes son la valoración de las estrategias, que son puntos virtuales, ¿no? Estos puntos virtuales se actualizan de esta forma, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, si ADT llega a ser 0, ¿no? Esto que está aquí llega a ser 0, se anula todo esto, y lo que me está diciendo es de que el punto virtual en el tiempo t+1 es igual al punto virtual en el tiempo t, ¿no? Y esto depende de la estrategia, esto que está aquí, la A, depende de la estrategia de los agentes. Y ahora los agentes seleccionan la estrategia, ¿no? Lo podemos ver en muchos modelos de estos LLMs, ¿no? O una red neuronal. Lo que van a utilizar es el argmax, ¿no? El argumento máximo que maximiza esta función, es decir, que me maximiza los puntos virtuales. Ahí es que los agentes van a seleccionar esa estrategia, ¿no? Si una estrategia 1 hasta S, ¿no? Por decirlo así, un agente no va a escoger una estrategia que no sea óptima en este sentido, ¿no? No es como que, resulta que tengo una estrategia con 5 puntos virtuales, la cual yo escojo sobre una que tiene 10 puntos virtuales. No, no funciona así, ¿no? Aquí el agente siempre va a escoger la estrategia que maximiza, ¿no? En este caso, los puntos virtuales, ¿no? Y lo siguiente es de que este sistema dinámico evoluciona de acuerdo a estas ecuaciones no lineales, pero determinísticas, ¿no?
Y en este sentido, ¿no? ¿Cómo actualizan los puntos? La oferta agregada reescalada, ¿no? Que depende de esta cadena, ¿no? Depende de esta cadena de menos unos y más unos. Y seleccionan la mejor estrategia, ¿no? De acuerdo a los puntos virtuales, ¿no? Pero este es el modelo más sencillo. Vamos a complicarlo un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con respecto a lo que hicimos hace un momento, ¿no? Nosotros vamos a agregar memorias. Los agentes van a tener diferentes niveles de memorias, ¿no? Es decir, a diferencia del juego de la minoría básico, lo que vamos a ver aquí es de que tenemos agentes más o menos inteligentes, ¿no? Como o sea, veamos a los tamaños de memoria como una aproximación de inteligencia de los agentes, ¿no? No es lo mismo un agente que puede recordar 7 resultados que un agente que puede recordar 2 o 1, ¿no? El que recuerda 7 resultados, ¿no? Tiene una capacidad cognitiva, por decirlo así, superior que el recuerda 2 o 1. ¿Por qué? Porque va a tener mayores estrategias, ¿no? La oferta reescalada es similar, ¿no? Aquí no nos detengamos. Ahora aquí este tamaño de la cadena de más unos y menos uno de la historia pública va a depender del tamaño de memoria, ¿no? Por eso ya no pongo directamente una cadena para todos, porque aquí, ¿no? De acuerdo al tamaño de memoria, algunos agentes recordarán una cadena más larga o una cadena más corta, ¿no? Lo mismo, aquí es igual que lo anterior, ¿no? Solo que ahora este depende de este H suki, ¿no? Este H, que es esa cadena de valores, va a ser más grande, va a ser más pequeña, y esta va a ser mi tabla de estrategias ahora, ¿no? La valoración de las estrategias, de igual forma, aquí estamos incluyendo un parámetro eta, ¿no? Donde los agentes, esto es como una especie de nivel de aprendizaje, ¿no? En el modelo más sencillo, que van a ver ya mismo en las simulaciones, eta es igual a 1, ¿no? Porque si eta fuera igual a 0, ¿no? Esto se cancela y tendríamos el caso anterior que mencionamos, ¿no? Los puntos virtuales de un agente no han cambiado de un tiempo a otro. La selección y calibración de las estrategias, aquí viene otra diferencia. No solo los agentes seleccionan, ¿no? No solo los agentes seleccionan la que maximiza, ¿no? Ese argumento máximo de los puntos, sino que ahora los agentes van a sustituir, ¿no? Su estrategia que no funciona por una, ¿no? Que le permita estar en minoría, ¿no? Es decir, los agentes no solo aprenden cómo se comportan los otros agentes, como en el juego de la minoría básico, sino que acá los agentes aprenden y se adaptan, ¿no? Y por último, ¿no? Como en cualquier modelo económico, nos interesa de alguna forma hacer un seguimiento y entonces necesitamos un parámetro que nos permita realizar este seguimiento del rendimiento de las expectativas de los agentes, ¿no? Y lo hacemos con una riqueza, ¿no? Es como que aquí los agentes empiezan con una riqueza inicial y esta riqueza va a ir evolucionando con esta función, ¿no? Aquí lo único diferente que si se dan cuenta, esto es la oferta regalada, esta es la oferta rescalada por la decisión y esto es el volumen total de transacciones, ¿no? Es un algoritmo muy sencillo y lo que nos va a permitir es de que cada paso de tiempo, si los agentes estuvieron en minoría, van a ir incrementando su riqueza con esta función. Caso contrario, ¿no? No va a ir aumentando, sino que disminuirá, ¿no? Porque van a estar obteniendo pérdidas, ¿no? Y prácticamente, ¿no? Si nos damos cuenta, hasta aquí, ¿no? Es lo mismo que el juego de la minoría básico. Bueno, no es lo mismo, es parecido, porque esto no es lo mismo, ¿no? Y aquí agregamos el aprendizaje, ¿no? De los agentes, cómo van a ir modificando sus estrategias y la riqueza. Algo que me hace falta para que sea como un mercado económico artificial, ¿no? Es tener un diseño de mecanismo de precios. Y aquí utilizamos un diseño de mecanismo muy sencillo, ¿no? Las compañeras economistas, no me dejarán mentir, tengo la demanda, tengo la oferta, igualo la oferta con la demanda y puedo obtener el precio inicial, ¿no?
y el precio va a ser igual a la demanda en la oferta para los siguientes pasos de tiempo. Y esto es un rendimiento logarítmico, esto se utiliza mucho en finanzas, esto lo utilizamos de un modelo de, aquí está, Jardine y Bouchot del 2003, ¿no? Esto de aquí se hace mucho en modelos económicos, bueno, en modelos financieros para tener el rendimiento de una acción de acuerdo al precio, ¿no? Y esto es prácticamente el logaritmo del precio actual entre el precio anterior, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo sé que ha sido mucha información en 30 minutos, pero si tienen alguna pregunta, duda, antes de que pasemos a la parte un poco más práctica. Si tienen Parece que no. alguna pregunta, duda, yo creo que podemos hacerla en lo que yo abro esto. No lo tenía abierto porque luego me iba a consumir RAM. ¿Alguien aquí ha modelado, bueno, ha utilizado Julia o ha tenido algún acercamiento con Julia? Están muy tímidos, pero sí han Sí. tenido. Sí, no tengan miedo, no tengan miedo. Mira, No ya por estén ahí tímidos. empezaron a levantar la manita. Lorena, por Sí. ahí, Andrés, son estudiantes, indicando que Ok, sí han tenido algún acercamiento. Mariana. ok. A mí Se ve me un gusta. poquito, Ernesto, perdón que te interrumpa. Yo pensaba que era yo porque estoy en la planta alta de mi casa. Veo un poquito borrosa la presentación. No sé, a lo mejor si se apagara tu cámara tantito, porque justo ahorita que Ah, ok. proyectaste lo de Julia, también lo veo borroso. De hecho, más borroso que la presentación. No, quiero pensar que ha de ser porque se está corriendo. Esperemos que se termine de correr. Igual apago mi cámara y me dicen si se ve un poco mejor. Mm. Bueno, a mí me gusta más Julia, ¿no? Bueno, sobre todo que Python por esta parte de cálculo intensivo, ¿no? La sintaxis es muy similar a la de Python, ¿no? No es muy amigable a lo que quiero llegar, ¿no? Pero es un lenguaje funcional, ¿no? A diferencia de Python, que es un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Y que de que sea un lenguaje funcional, sobre todo para los que son matemáticos, físicos, ingenieros, ¿no? Es muy amigable porque prácticamente muchas cosas se escriben tal cual como la escribiríamos en papel y lápiz, ¿no? Como cuando escribimos una función. Entonces, en ese sentido, ¿no? Julia es muy amigable, ¿no? Si no han tenido la oportunidad, ¿no? De echarle un ojo. Yo creo que es un lenguaje muy amigable y que para toda esta parte de cómputo científico, ustedes que están en la ciencia de datos, yo creo que les ayuda. Bueno, laboralmente todavía no es muy atractivo, ¿no? No les voy a mentir, pero computacionalmente sí lo es, ¿no? Laboralmente no hay nada que esté al nivel ahorita de Python y para los que hagan estadística R, entonces ahí sí no les voy a mentir, ¿no? Pero computacionalmente sí es muy superior a Python y R juntos. Entonces, en lo que le falta 53 de 57, esto lo traté de hacer en Visual Studio Code, pero se me demoraba un poco más. Entonces lo que está haciendo es precompilar esto, nada más. ¿No? Pero lo que podemos ver en lo que carga es de que, a ver, estos son los paquetes que voy a utilizar, ¿no? Random para generar números aleatorios, Statistic para ciertas funciones estadísticas ya precargadas, Karyomaki es un paquete gráfico, CSV para guardar archivos como CSV o abrir archivos como CSV o leerlos, Data Frames, ¿no? Esto como pandas en Python, creo que ya ahí fue, ¿no?
Entonces, estaba aquí, ¿no? Estos son los paquetes que vamos a utilizar, ¿no? Y Algebra of Graphics es para hacer gráficos, unos gráficos medios especiales, como los que se hace, los que hayan utilizado R, ggplot, algo similar, ¿no? Para hacer gráficos con base de datos. Lo siguiente es, vamos a esta parte del mercado artificial. Esta va a ser como se genera la memoria, ¿no? Le voy a dar un tamaño, bueno, en este caso lo que voy a hacer es que voy a tener n agentes, ¿no? Y les voy a dar una longitud L, ¿no? Y lo que va a hacer es generarme, ¿no? Las memorias para todos los agentes, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente son las estrategias. Esto les voy a dar el tamaño de memoria, ¿no? Que va a variar de acuerdo a los agentes, como lo hemos visto arriba. ¿No? Y ese es el número de estrategias. Es decir, les voy a decir, oye, vas a tener 2 estrategias, 3 estrategias, 4 estrategias, anyways, ¿no? Y aquí, esto que está aquí, esto es un comprehension list, ¿no? Quiero pensar, es igual que se escribe en Python, y lo que me va a generar son estos vectores, bueno, me va a generar como esta tabla de posibles escenarios para los agentes, ¿no? Estas estrategias va a ser SRIA o SEIA, de mis funciones que vimos hace un momento. No va a ser esa tabla de búsqueda. ¿No? Esto es como cualquier... Hay un problema que tenemos en este tipo de modelos y es de que tienen que arrancar de alguna forma, ¿no? Es como que, oye, o sea, está bien, yo tengo que hacer tal cosa, pero necesito algo como un empujoncito para empezar. Y una forma, ¿no? De hacerlo, en este caso, es de que les voy a dar una historia, ¿no? Una posible historia en la cual ellos van a tener como el registro, ¿no? De forma aleatoria de estos agentes, de cómo por ejemplo, no voy a tener menos unos y más unos, ¿no? Es decir, el último grupo, bueno, o las dos últimas resultados, ¿no? Del mercado, ¿no? De esta oferta reescalada es menos uno, es decir, el grupo minitario fueron compradores o el grupo minitario fueron vendedores, ¿no? Si en el caso que sean más unos. ¿No? Esta forma es como darle ese paso extra para que los agentes empiecen a interactuar. Y prácticamente llevo todo eso a una sola función, ¿no? Ya incluyo aquí la riqueza, aquí saco cuál es la mejor estrategia, y lo que voy a hacer, lo que le voy a pedir es que me devuelva la memoria, ¿no? Me devuelva la riqueza y me devuelva la oferta reescalada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en unos gráficos es comparar, oye, ¿qué tan cierto es de que un agente más inteligente o menos inteligente puede tener más ganancias o menos ganancias, ¿no? Vamos a hacer esa comparación. Lo siguiente sería el mecanismo de precio, como lo vimos en Marsili y como lo vimos en Bouchot, ¿no? Son las mismas funciones, si se dan cuenta, tal cual como la escribimos allá, la escribimos acá, ¿no? Y lo que hacemos es una nueva función, ¿no? Que es a partir de la anterior, si se dan cuenta, tiene la misma estructura, solo que en la parte de acá abajo, ¿no? Yo tengo que ahora me calcule los precios del mercado, ¿no? Y aquí me va a devolver tanto el precio, ¿no? Como el retorno. Una vez que hacemos las simulaciones, ¿no? Yo obtengo estos vectores, ¿no? Y aquí viene la parte como de análisis de datos, ¿no? Porque lo que yo estoy haciendo es, a partir de un mercado artificial, lo interesante es generar, o sea, pueden generar información como en los mercados reales, ¿no? Esto, ahorita que veamos la gráfica del precio, van a ver que se parece mucho a un mercado muy particular, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho ya es prácticamente hacer una simulación. Si lo vemos, aquí es que los agentes son 1001 agentes, ¿no? Si recordamos la función anterior, tienen un tamaño de memoria 7, tienen 2 estrategias y son 10.000 pasos de tiempo, ¿no? Acá la diferencia entre este y este, que ya no tienen 2 estrategias, sino que tienen 7, ¿no? Y lo mismo, lo que hago aquí es guardar esto como un data frame o tratarlo como un data frame, ¿no? Estos son los dos resultados de lo anterior. Y vemos que tenemos 1001 agentes. Algo que me olvidé de mencionar, lo utilizamos el números impares, sobre todo, es decir,
para no introducir, si tuviéramos números pares de agentes, tuviéramos que introducir un mecanismo de desempate, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando el 50% son compradores y el 50% son vendedores, ¿no? Habría que establecer alguna especie de desempate para que exista una mayoría y una minoría. Entonces, por cuestiones prácticas, ¿no? Para no incluir, ¿no? Por decirlo así, una regla más, ¿no? O programar una regla extra de desempate, lo que decimos es curar en lo sano y decir, oye, el número de agentes es impar, ¿no? 1001 agentes, por ejemplo. Así nos garantizamos de que siempre exista una minoría bien definida y una mayoría bien definida, ¿no? No nos complicamos. Lo siguiente, aquí ya veremos series de tiempos de la oferta agregada rescalada, ¿no? Esto que es con dos agentes, ¿no? Lo que podemos ver es de que aquí hay muy poco ruido, ¿no? Es decir, con dos estrategias, ¿no? Es como que al principio existe mucho ruido en el mercado y luego esto como que de alguna forma gira en torno a estos dos valores, ¿no? Y lo siguiente es que cuando los agentes tienen más estrategias, ¿no? Esto lo que nos está diciendo es de que hay agentes que como tienen más estrategia y tienen más inteligencia, ¿no? Por decirlo así, son capaces de explotar mejor el mercado. Es decir, hay agentes que se están aprovechando de otros agentes, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Por eso vemos que esta serie temporal es más, o sea, es más volátil que esta de acá, que realmente no lo es, ¿no? Lo siguiente, otro resultado, ok, aquí me faltaba esto. Otro resultado interesante es comparar, ¿no? Los valores de la oferta agregada. Estos gráficos se usan mucho en mecánica estadística, ¿no? Por ejemplo, para comparar el resultado de la oferta agregada rescalada versus su resultado anterior, ¿no? Lo mismo, esto es para 2 estrategias, esto es para 7 estrategias, ¿no? Entonces vemos que en 2 estrategias no hay mucho ruido en este sentido. Bueno, aquí se puede ver algo más. Acá vemos que hay un patrón, ¿no? Creciente, y acá vemos que hay más ruido y hay ciertos patrones que podemos ver que se pueden distinguir para algunos agentes, ¿no? Y aquí viene, no, perdón, creo que me faltó algo más. Sí, me faltó. Esto es el histograma de la riqueza versus la densidad de probabilidad de la memoria. ¿No? Vemos que lo podemos ver, ¿no? A medida que los agentes tienen más estrategias y tienen más memoria. ¿Qué pasó? Estaba aquí, ¿no? A medida que los agentes tienen más estrategias y tienen más memoria, vemos que la riqueza, ¿no? Tiene tanto un límite inferior mayor como un límite superior mayor, ¿no? Es decir, o sea, hay más volatilidad dentro del mercado. Y no sé qué le está pasando a mi cuaderno de Pluto. ¿Sí lo están viendo ustedes? Quiero pensar que sí. Sí, sí, lo vemos. Ah, ok, es que justo estaba llegando a esta parte y es donde nosotros, esto es como un resultado muy evidente, ¿no? Por decirlo así, es como que muy lógico, pero que a veces en economía es muy difícil de comprobar, ¿no? Entonces, a ver, lo que pasa es que me está diciendo que estoy consumiendo mucha memoria. Déjenme cerrar acá esta aplicación y esto. Entonces, ok. Entonces, aquí lo que estamos viendo es de que a medida que hay más memoria, los agentes, algunos agentes tienen más riqueza, ¿no? Acumulan mayor riqueza. Lo podemos ver en este más que está separado, ¿no? Esta es la función de densidad de probabilidad versus la memoria, ¿no? Y o sea, aquí lo que está pasando es que no sé por qué algo me está consumiendo más RAM. Quiero pensar que es el team con la videollamada y aparte lo que está este código. Y lo último es la evolución del precio, ¿no? Antes de que se vuelva a resetear esto. Y lo que estamos viendo es de que estas gráficas de los precios tienen un comportamiento muy similar, por ejemplo, al de los mercados financieros que utilizan criptomonedas, ¿no? Entonces,
A ver si lo podemos ver una última vez antes de cerrar esto, ¿no? Antes de que colapse mi computadora. Y lo que estamos viendo es de que se comienzan a formar burbujas, ¿no? Estas líneas azules, ¿no? Que se van muy para arriba, ¿no? A medida que evoluciona el mercado, ¿no? Sucede que se van a ir formando estas burbujas porque los agentes que son más inteligentes, ¿no? Se están aprovechando de los menos inteligentes para obtener más ganancias, ¿no? Porque tienen más estrategias. O sea, esto que está aquí, esta línea azul, quiero pensar que se puede ver antes de que se vaya otra vez. Y ya lo otro es como hacer una especie de simulación Monte Carlo, donde se hacen en experimentos, ¿no? Para ver si se comporta de la misma forma, ¿no? Y podemos ver que tenemos o sea, una tendencia, ¿no? O esta parte aquí que es muy creciente, ¿no? Y es como que llega un punto de que los agentes, o sea, esto que está aquí en un mercado financiero, esto es una burbuja, ¿no? Que lo podemos ver acá, ¿no? De forma más suavizada. O sea, esto que está aquí es que se forma una burbuja, cae, ¿no? Explota la burbuja, cae el precio, ¿no? Luego, nuevamente, se forma la burbuja, cae el precio, cae. Nuevamente, ¿no? Pero que lo que vemos, ¿no? Que es como, les digo, es como el precio de las criptomonedas, es porque alcanza precios muy altos en muy corto tiempo, ¿no? Si estos son 300, por ejemplo, si esto estamos hablando que son días, ¿no? Del día 500 al día 1000, ¿no? Es decir, en año y medio o año y cachito, ¿no? Pasó todo esto, ¿no? El precio pasó prácticamente de ser, qué sé yo, 20, $30 a $2000, ¿no? Entonces eso es muy característico de los sistemas, bueno, de los mercados de criptomonedas, incluso los de divisas también en algunos casos. Entonces, prácticamente esto es hacer modelación basada, bueno, crear o diseñar, ¿no? Mercados artificiales. No sé si alguno tiene alguna pregunta, duda. ¿Alguna pregunta, chicos? Si alguno de ustedes o algún profesor, algún compañero tiene algún comentario, con confianza puede levantar la mano y abrir su micrófono. Si alguien quiere participar, adelante. Sí. Cerré la ventana para que no me esté consumiendo RAM, perdón, pero lo Sí. podemos ver nuevamente, ¿no? Y actualmente, ¿no? Yo estoy haciendo una estancia postdoc ahí en el CICE. Y lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Es llevar a esto a problemas sociales, ¿no? Es como diseñar mercados artificiales, ¿no? Pero para estudiar fenómenos sociales o, bueno, o problemas sociales. En este caso estoy estudiando movilidad social y desigualdad, ¿no? A nivel de la región. Ujú. ¿No? Ya no es el juego de la minoría, ya acá es un modelo en red, ¿no? En algún momento, si tengo la oportunidad, se los presento cuando ya esté más desarrollado. Pero la lógica al final del día es la misma, ¿no? Es como que, oye, una de las ventajas que nos da este tipo de modelado es de que, por ejemplo, a veces no tenemos recursos, ¿no? Como para implementar alguna idea de política. Entonces, lo que podemos hacer es diseñar un modelo o un mercado artificial o una sociedad artificial para ver si la política va a ser beneficiosa o no va a ser beneficiosa, ¿no? O en qué grado es beneficiosa, ¿no? Los economistas estamos acostumbrados a evaluar políticas públicas, ¿no? Ex post, ¿no? Es decir, se aplica una política social o una política económica y después de cierto tiempo, ¿no? De que se ha aplicado, se ve si realmente hubo un beneficio o no. Es decir, hasta que no, o sea, hay la certeza de que se va a beneficiar a una parte de la sociedad, pero exactamente no se sabe en cuánto, ¿no? Y eso sucede mucho en, por ejemplo, qué sé yo, lo de las becas, ¿no? Es como decir, ¿a quién le doy beca? ¿Quién se merece una beca? ¿No? Podemos decir, Ujú. todos se merecen una beca, ¿ok? Pero
Económicamente sabemos que eso es imposible porque el dinero es finito, ¿no? Y más el del Estado, ¿no? Es como decir, oye, he recaudado cierto dinero, entonces tengo cierta parte de este dinero que he recaudado para este tipo de políticas, ¿no? Entonces, lo que haríamos tradicionalmente es, ok, una vez que tengo esto, hago un proyecto de política, se ejecuta la política y luego de 2, 3 años evalúo la política, ¿no? Incluso hay una línea de investigación, perdón, en economía que se llama evaluación de políticas públicas, ¿no? Entonces es como que, ok, una vez aplicada la política, luego la puedo evaluar. Eso es ex post, ¿no? Con un mercado artificial o un modelo basado en agentes, ¿no? Bien diseñado, lo que podemos hacer es una evaluación de políticas públicas ex ante, ¿no? Diseño la sociedad artificial, ejecuto la política de forma artificial y luego veo a cuánta población pude ayudar, ¿no? ¿Qué sé yo? Que exista movilidad social, ¿no? Pasó de un estrato de ingresos del decil 1 al decil 2, o de alguna forma los hijos de mis hijos, ¿no? Van a tener una mejor calidad de vida o una mejor posición dentro de la distribución del ingreso. Que es, anyways, ¿no? Se pueden elaborar diferentes escenarios, pero es ex ante, ¿no? El problema es de que diseñar este tipo de modelos no es tan sencillo, ¿no? Entonces es ahí una cosa por otra, pero si invertimos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Esto es como ya una recomendación, ¿no? Si invertimos en el CIMA para que diseñen este tipo de modelos, ¿no? Luego el CIMA, ¿no? Estos modelos son escalables, ¿no? Ya con el conocimiento del CIMA, luego me va a poder evaluar muchas más políticas, ¿no? De que si yo estoy invirtiendo en elaborar políticas a lo ciego, ¿no? Es como que, esa sería como que una crítica constructiva, ¿no? Es como que si tenemos investigadores capaces de elaborar este tipo de modelado, ¿no? Luego lo que podemos hacer es utilizar estos investigadores, ¿no? Para que me digan si realmente este tipo de políticas públicas o económicas o sociales, ¿no? Van a tener un efecto positivo y en cuánto va a ser, para saber si lo hago de esa forma o luego les digo cómo lo quiero hacer para que elaboren el escenario y luego ver si funciona, ¿no? Más o menos, o sea, eso es lo que busca esta idea de diseño de mercados artificiales, modelación basada en agentes, ¿no? Ok, muy bien. ¿Algún estudiante, algún profesor quisiera hacer algún comentario? Por ahí que levante su manita. Ay, perdón, me apago mi cámara. Creo que no, que nadie se anima a hacer una pregunta. Pero bueno, de cualquier forma, bueno, ya por ahí les había platicado a mis compañeros del CIMA, pues que Ernesto está como postdoc en el CICE, va a estar por algún tiempo ahí colaborando en ese centro y pues la idea o lo que busca, o una de las cosas que busca Ernesto es la posibilidad por ahí de hacer alguna colaboración, ya si algún profesor o algún estudiante se interesa por la línea, pues igual pueden contactarte directamente, ¿verdad, Ernesto? Y también a lo mejor si quisieras compartir lo que me comentabas respecto al tipo como café, taller que tienes respecto a programación con Julia. No sé si a lo mejor algunos estudiantes más adelante se quisieran incorporar, si es que acaso tú retomas esa actividad. Sí. A ver, les comento, ¿no? Con respecto a las colaboraciones, ¿no? Puede ser, mm, mm, no sé, ¿no? Que habría que ver en qué convergemos, ¿no? Los compañeros investigadores, pero prácticamente, bueno, mis intereses están ahí en el documento que le compartí a la doctora Cardona, ¿no? Es utilizar esta parte de modelación basada en agentes, diseño de mercados artificiales, teoría de juegos evolutiva. Por ahí, por ejemplo, algo de redes, ¿no? Sobre todo esta parte de grafos, modelos de grafos aplicados a economía,
¿no? Y por ahí no me interesa la parte de inteligencia artificial, no la he trabajado tanto, ¿no? Pero es algo que me interesa dado por la coyuntura actual que se está viviendo con la inteligencia artificial y sobre todo esta parte económica, ¿no? Y también en la parte de modelación, si se puede, ¿no? Eso por una parte. La segunda parte, ¿no? Comenta la doctora Cardona, sí, yo tenía en la UAN, yo soy egresado de la UAN allá en Ciudad de México, yo tenía un seminario que era un seminario permanente de programación y modelación en Julia, ¿no? Le comentaba la vez pasada, o sea, la idea es como tratar de retomarlo y empezar con personas de acá, ¿no? Porque al final del día lo que hacíamos era lo siguiente, ¿no? Nosotros nos juntábamos, ¿no? Y al principio sí era mucho como, por ejemplo, como un curso, ¿no? Las 2, 3 o 4 primeras sesiones eran como que, a ver, hay gente que está interesada en Julia, pero nunca ha tocado Julia, ¿no? Entonces es como que, ok, veamos la parte más básica, ¿no? Esas 3, 4 primeras sesiones, tratábamos de hacer como un recuento y de ahí en adelante era como que, ok, ¿no? Yo por ejemplo, ¿no? Exponerles lo que acabo de hacer ahorita, ¿no? Como que, mira, yo tengo este modelo y lo estoy modelando de esta forma, ¿no? Y viceversa, los compañeros que asistían eran como que, mira, yo estoy modelando, qué sé yo, tenía compañeros de física, ¿no? Que por ejemplo, mira, yo estoy modelando esta parte de, qué sé yo, de movimiento browniano. O no, mira, yo estoy modelando esta parte de física de partículas, ¿no? O no, yo sabes que estoy trabajando con funciones generadoras de momentos, ¿no? Entonces era así como una retroalimentación de las cosas que se iban haciendo y que las iban haciendo en Julia, ¿no? Ujú. Entonces es eso más, o sea, como que más personas lo empiecen a utilizar, aprender, ¿no? De temas Ujú. que le interesen a los compañeros, ya sea de investigadores o del posgrado. Ujú. Entonces es esa dinámica, es muy informal, no es un Sí. curso como tal, no es que vamos, o sea, nos vamos a sentar y les voy a enseñar esto, no es más un seminario así muy informal donde, ok, vemos esto, la siguiente semana alguien nos explica algo que le interesa hacer en Julia, Ujú. e incluso, por ejemplo, tenía tesistas, ¿no? Tenía tesistas que ahorita están trabajando conmigo y es como que, ok, ¿no? Yo le digo, mira, está la opción, o puedes programarlo en el lenguaje que tú quieras, o si lo programas en Julia, yo te puedo dar más feedback que si lo programas en MATLAB, por decirlo así, ¿no? Entonces, ellos también como que no, empiezan a trabajar sus temas de investigación con Julia y bueno, y tienen la ventaja de que están aprendiendo un lenguaje de programación que es nuevo, relativamente joven, pero que tiene mucho potencial para el futuro, sobre todo los que se quieran dedicar a esta parte académica, cómputo científico, ¿no? Tiene muchas más ventajas que Python o, bueno, no que MATLAB, el problema de MATLAB o Wolfram Matemática, que es que son versiones de paga, ¿no? Julia es una versión open source como Python y R. Ujú. Entonces, esa es la idea, ¿no? Como que Sí, es pues la idea es revolver. así como bien lo dijiste, de informal, o sea, para que no se sienta tampoco la presión de un curso y Exacto. me están evaluando, sino es digamos, una dinámica en la que estoy interactuando con pares que tienen un interés en común, que en este caso es aprender Julia y desde distintas vertientes. Sí. Sí, Ujú. porque Muy bien. justo la doctora Cardona me comentaba que hay un investigador que trabaja, por ejemplo, con Julia, pero desde el punto de vista de optimización, que también me lo dijo el Así doctor es, sí. Martínez. Entonces, o Ujú. sea, esa es una vertiente, ¿no? Como que, oye, puedo utilizar ciertos paquetes, ¿no? Sí, así es, sí, con nosotros también colabora el doctor Adolfo, que yo creo que ahorita los estudiantes cuando les preguntaba si algunos habían usado Julia, pues es a través de él en la clase de optimización que les ha transmitido por ahí el amor por Julia también. Amor o desamor, pero lo ha transmitido. Sí, no, y es una herramienta muy, muy bonita y tiene actualmente tiene mucho desarrollo y la comunidad no es tan grande como la de Python, pero es una comunidad muy amigable, ¿no? A Ujú. diferencia de los que, bueno, más o menos estén en este mundillo de la programación, ROS, ¿no? ROS Ujú. es una comunidad media tóxica, ¿no? Es como que, oh, no, yo sé más que tú y al Ujú. final nunca te ayudan, ¿no? Julia es más, o sea, es muy amigable la comunidad, Ujú.
encuentra mucha ayuda, sobre todo en estos foros. Star Overflow, el mismo Julia tiene ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Un blog, ¿no? Para la Ah, gente que para programa en preguntas y Julia. respuestas, ¿no? Como de dudas. Ajá. Ujú, Sí, entonces ahí encuentra uno mucho. Y ujú, realmente cuando uno está empezando no necesita mucho, ¿no? Entonces, no, si se dan cuenta, las funciones que yo he construido, o sea, no son, bueno, parecen funciones complejas, pero es realmente código anidado, ¿no? Porque tenía ujú, funciones pequeñas que hacían algo específico y luego lo que hacía era ponerlo en una función, ¿no? Que me ayude a hacer todo, ¿no? De forma secuencial. ujú. Sí, sobre Entonces, todo, o sea, que finalmente ver la potencialidad de aplicar el conocimiento ya, digamos, en este caso, bueno, a mí me parece como que es una simulación, pero este, ya a lo mejor hablando en términos más específicos, pues tendrá sus particularidades, pero que se vea la relación siempre, pues, de un área, o sea, en este caso la economía, digamos, la parte de computación, la parte de generación de datos y pues cómo están interactuando de forma simultánea ahorita o de actualmente ya muchas áreas, ¿verdad? sí, no, sí, Pues justo sí. eso, o sea, esa parte interdisciplinaria de la ciencia actualmente. Y Ujú, eso es mucho, al menos de mi parte, lo aprendí mucho por la gente de economía de la complejidad, ¿no? O sea, yo trabajé mucho con físicos en el doctorado, entonces es como que tener ese feedback de otras áreas, o sea, luego ujú, te permite, o sea, acceder a otros grupos de investigadores, ¿no? Tener contacto, hacer redes de trabajo, redes de colaboración, ¿no? Y quiero pensar, o sea, las compañeras que son economistas, ¿no? Ahí quiero pensar que en su carrera también es similar, ¿no? Es ujú. raro ver a un economista que está haciendo otras cosas fuera de la economía o economía tradicional, entonces este tipo de intercambio, ¿no? Te permite eso, ¿no? Conversar con matemáticos, conversar con físicos, ¿no? Conversar con gente de ciencias de la computación, como ustedes, ¿no? Entonces, y en su propio núcleo, ¿no? Ahí está, dijeran en la Ciudad de México, está bien campechaneado, ¿no? Matemáticos, físicos, economistas. Pues ahorita es una de las cosas de las que yo creo que hemos presumido mucho en nuestra maestría, que tenemos un perfil de ingreso, como te comentaba, bastante variado. Tenemos gente de biotecnología, de física, de matemáticas, de economía, ingenierías, entonces hay bastante diversidad. Entonces, pues bueno, ojalá que se dé una coyuntura más adelante, Javier. Yo creo que quizás hay oportunidad de alguna colaboración, a ver si alguno de los compañeros o estudiantes se animan, ya sea por las líneas que nos platicaste el día de hoy de mercados artificiales o si no por esta parte de lo del seminario informal de Yuli. Y bueno, si me permites, y para terminar con el seminario del día de hoy, agradeciéndote también tu disponibilidad para el cambio de momento de presencial a virtual, me voy a permitir dar lectura a la constancia y el día de mañana te busco para entregarla de forma presencial. La Universidad Autónoma de Coahuila y el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, a través del Cuerpo Académico de Computación Científica y sus aplicaciones y nuestro programa de maestría en Ciencia de Datos y Optimización, otorgan la presente constancia al doctor Ernesto Javier Vera Gómez por haber impartido la conferencia Mercados Artificiales, Diseño y Modelación. Firma el doctor Félix Saucedo Sendejo, director del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de la UADC, hoy 27 de marzo de 2025 en Saltillo, Coahuila, México. Pues le damos un aplauso virtual o si gustan abrir sus micros para dar las gracias, para agradecer y despedirse. Te agradecemos mucho, Ernesto, y esperamos vernos otra vez pronto por ahí en el CIMA. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ya saben, ¿no? Cualquier cosa, estoy igual en la planta baja, en el cubículo 7 creo que es. Y ahí igual la doctora Cardona y el doctor Martínez tienen mi contacto. Todo este código está en un repositorio de GitHub. Si luego alguien lo quiere, me puede mandar un correo y les mando la liga del repositorio. Entonces, por si me quieren echar un ojo ahí a esto. O sea,
Aquí fue una versión condensada, y hay otras cosas un poco más densas, pero igual, ¿no? Todo está ahí, está de acceso libre en un repositorio público de GitHub, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí la idea es compartir el conocimiento. Pues te agradecemos mucho, Ernesto. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a todos ustedes por asistir al seminario del día de hoy y pues nos estamos viendo en nuestro siguiente seminario. Gracias, Nils. Nos vemos.